Muy buenos días y un grato saludo para todos aquellos que están viendo este video. Primeramente me presento, mi nombre es Valentina González, soy estudiante de psicología y actualmente estoy cursando el primer trimestre. Antes de empezar a abordar los temas en los que estará basado el video, cabe destacar el hecho de que estos últimos 3 siglos han sido extraordinariamente productivos en cuanto se refiere a la teoría, aplicación y práctica de la psicología. Han aparecido innumerables escuelas que intentan explicar y entender los procesos mentales del ser humano, en las cuales muchas de ellas difieren radicalmente entre sí. Sin embargo, son estas mismas diferencias que han hecho innovar y expander un sinfín de posibilidades inexploradas en una ciencia que es relativamente nueva, como lo es la psicología. Dicho esto, este video estará basado principalmente en intentar explicar de manera clara y concisa en qué consistieron estas escuelas y corrientes psicológicas que surgieron a lo largo de los años, ya que para el estudiante es de vital importancia tener una visión aproximada de estos sistemas psicológicos contemporáneos. Se empezará por mencionar a un personaje sumamente importante como lo fue Gustav Fechner, considerado el padre de la psicofísica. Este investigador se le conoce por haber sido el fundador de la disciplina científica de la cual nació la psicología. Pero es en 1840 en donde Fechner empieza a padecer un problema de visión debido a una exposición prolongada de su retina al sol, dejándolo incapacitado y viéndose obligado a abandonar el puesto de profesor que tenía en la universidad. Sin embargo, estos mismos años le sirvieron para reflexionar sobre algunos temas que le inquietaban, como lo era el alma y la esencia de las cosas. Empezó a interesarse por aspectos metafísicos como el alma y el cuerpo. De hecho, consideraba que lo físico y lo espiritual no eran elementos separados y que todos los seres vivos poseían un alma propia. Años más tarde, gracias a su mejoría, volvería a la universidad y empezaría una serie de experimentos para intentar demostrar la vinculación entre mente y cuerpo, cuyos conocimientos sistematizó publicando un libro que haría que naciese la psicofísica como disciplina propia, llamado Elementos de la Psicofísica. Sin duda, todas sus obras fueron y funcionaron como fuente de inspiración para muchos otros autores como lo fueron Wundt y Freud. Ahora se dará paso a hablar un poco sobre lo que fue el estructuralismo, corriente nacida a principios del siglo XX y cuyo objetivo era describir la estructura de la mente. Su fundador fue Wilhelm Wundt, que también es muy reconocido por ser el padre de la psicología, ya que fundó el primer laboratorio de psicología en Alemania, dando paso a que la psicología se formara como una ciencia independiente. Esta corriente propone la comprensión de los procesos mentales a partir de la definición y categorización de los elementos que conforman la psique de las personas. Uno de los elementos utilizados era la introspección. La introspección estaba basada en que la persona describiera con sumo cuidado las sensaciones que ésta percibía mientras que se le era mostrado un objeto o estímulo en el laboratorio. Por ejemplo, si a un hombre se le mostraba una flor, la idea no era que dijera que lo que estaba viendo era una flor, sino que describiera las sensaciones que percibía con el color, con la forma, con el tamaño, con el olor, entre otros. Sin embargo, esta misma introspección fue duramente criticada, ya que se decía que no era un método totalmente objetivo. Ahora se dará paso a hablar del funcionalismo. Esta corriente inició antes que el estructuralismo y evolucionó paralelamente a esta. Sin embargo, pudo generar muchísimos más seguidores. El funcionalismo tiene como objetivo conocer la conciencia de las personas y cómo ésta es capaz de adaptarse a distintos entornos. Además que considera como principal característica que la conciencia es personal y que por lo tanto depende de la experiencia de cada persona. Los principales autores de esta corriente estaban principalmente interesados por saber cómo funcionaban nuestros procesos mentales y el conocer qué nos impulsa a nosotros como seres humanos para satisfacer nuestras necesidades. Ahora pasamos a hablar sobre el conductismo, corriente basada nada más y nada menos que en el comportamiento humano y animal. John Watson rechazaba totalmente el método de la introspección, ya que decía que la psicología debía basarse única y exclusivamente en el comportamiento observable, así que rechazaba o ignoraba todos aquellos procesos mentales que no podían observarse. El conductismo estaba basado en una serie de experimentos en los que se les condicionaba a humanos o animales
a responder a ciertos estímulos que se le eran presentados. Así que el conductismo está basado en una serie de conceptos generales. El primer concepto es el estímulo, que es cualquier señal o evento que hace reaccionar a un organismo. El segundo concepto es la respuesta, que es la conducta observable que surge como respuesta al estímulo que se le fue presentado. El refuerzo, que es aquella consecuencia positiva que aumenta la posibilidad de que esta respuesta vuelva a darse. Y el castigo, que es aquella respuesta negativa que disminuye la posibilidad de que esta respuesta se dé. Para los conductistas, la conducta del ser humano está basada en todos aquellos castigos o refuerzos que les sean concedidos, más que por pensamientos o procesos mentales internos. Ahora se dará paso a hablar sobre el neoconductismo, una corriente que nació como evolución del conductismo, ya que sus autores no estaban totalmente de acuerdo con Watson, aceptaban totalmente su metodología, pero no estaban de acuerdo en reducir la conducta humana a un simple aprendizaje de estímulo-respuesta, sino que más bien, al contrario del conductismo, tomaban muchísima importancia a los procesos mentales que intervenían allí. Por ello, su objetivo de estudio era el conocer qué pasaba por la mente de las personas al realizar determinadas tareas y la manera en que procesaban, almacenaban información y utilizaban dichos conocimientos posteriormente. Ahora se dará paso a hablar del psicoanálisis. Sigmund Freud es su fundador, es considerado el padre del psicoanálisis y es un método que actualmente se utiliza para tratar enfermedades mentales. Está basado principalmente en intentar explicar el comportamiento humano, pero toma mayormente importancia al inconsciente de la persona, sobre todo en recuerdos, impulsos o instintos inconscientes desde la niñez. Dicha teoría del psicoanálisis sostiene que aquellos instintos o impulsos que son reprimidos por la conciencia quedan en el inconsciente y afectan al sujeto, a su comportamiento. Ya que el inconsciente no es observable, queda de parte del psicoanalista enclarecer dichos conflictos mediante la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la asociación libre. Ahora, ¿a qué se refiere el término asociación libre? Es aquella técnica en donde el paciente en sus sesiones de terapia tiene que tratar de expresar abiertamente lo mejor que pueda todos sus sentimientos, sensaciones, emociones, ideas, vivencias, y de allí el psicoanalista o el terapeuta tiene que tratar de asimilar la información, interpretarla y tratar de buscar allí factores que manifiesten algún conflicto inconsciente. Ahora se hablará del neopsicoanálisis. Freud tenía muchos discípulos, pero algunos de ellos diferían en muchas de sus ideas, como por ejemplo ellos rechazaban la teoría sexual de Freud y tomaban más en cuenta aspectos sociales o culturales en donde crecía la persona. También tomaban más en cuenta o decían que muchos de los instintos o impulsos reprimidos en el inconsciente podían nacer incluso en la adolescencia y no necesariamente en la niñez del individuo. Ahora se procederá a hablar sobre la psicología de la Gestalt. Esta teoría, basada en un primer momento en las cuestiones de la percepción del ser humano, se basaba principalmente en que nuestra visión no siempre asimila la realidad en su totalidad. Es decir, no dependía de lo que veíamos, sino más bien en cómo funciona nuestra mente. Un ejemplo claro para que se entienda un poco mejor son las ilusiones ópticas. Luego, esta corriente dio un cambio y basó sus principios en otros ámbitos, como por ejemplo el aprendizaje, la motivación, la personalidad del ser humano, basándose en un estilo más humanista. Ahora, ¿qué fue el humanismo? Fue una corriente psicológica que apareció a mediados del siglo XX, en donde se le tomaba mucho más importancia a aspectos personales del ser humano, como la autorrealización, la motivación, la autoestima, más que todo el bienestar mental del ser humano. Al contrario de algunos tipos de psicoanálisis que se basaban en aspectos negativos de la mente, este trataba de dar un enfoque positivo y tratar de incentivar a las personas a que tomaran más en cuenta su salud personal, el bienestar mental, el mejoramiento y la comprensión de sí mismos. Sin embargo, esta corriente presentó muchas críticas debido a la falta de rigurosidad en sus investigaciones. Ahora, ¿qué fue el cognitivismo? Fue un abordaje teórico en el que se intentaba entender la forma en la que la mente humana piensa, aprende, procesa, almacena e interpreta información.
Y al contrario de la teoría conductista, los psicólogos cognitivos afirmaban que los procesos mentales pueden y deben estudiarse científicamente. Ahora, por último, pero no menos importante, se hablará sobre el constructismo, que ha tenido una importancia histórica grande, sobre todo en el ámbito de la psicología educativa. ¿Por qué? Porque esta corriente se basaba en entender cómo se lleva a cabo el aprendizaje. Esta teoría se enfocaba principalmente en cómo las personas generaban conocimiento a partir de sus experiencias. Además, se partía de la idea de que la principal fuente de desarrollo de conocimiento era el entorno donde se desarrollaba el individuo o la sociedad en donde vivía. Ahora, finalmente, para concluir, como se pudo ver a lo largo del video, son muchos los psicólogos que han aportado un método científico desde la perspectiva subjetiva u objetiva mediante todas estas escuelas o corrientes psicológicas para intentar explicar y a su vez entender el comportamiento humano. Todos los temas, incluso si no están relacionados con la psicología, pueden verse desde múltiples perspectivas, dependiendo de cada quien. Sin embargo, a partir del conocimiento que obtenemos de todas estas escuelas y corrientes, nos ayudan a tener un enfoque del estudio contemporáneo en todo lo que se refiere a la psicología, cosa que nos ayudará a lo largo de toda nuestra carrera.